¿Qué onda, chavo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Te estaba esperando. Pues aquí mira, viniendo a entrevistarte. Mi amigo Oliver, filósofo. Así es. Metido en el estudio de psicoanálisis un poquito. Lacaniano, junguiano. Estamos aquí en la explanada en la Plaza de los Constituyentes, aquí en la Cámara de Diputados. La honorable Cámara de La Diputados. honorable Cámara de Diputados. Oliver, nos diste una conferencia este sábado. ¿Cuál fue tu motivo por el cual quisiste platicarnos lo que nos platicaste? ¿Qué fue lo que te solicitaron o por qué diste esa temática en tu conferencia? Bueno, efectivamente ya respondiste por mí. No fue tanto una motivación. Digo, siempre he estado en la mejor disposición de entablar el debate, el diálogo. Es parte de la tarea de los filósofos. Pero fue una petición que me hicieron ahorita que dentro de los tiempos de la Iglesia Católica se viene lo que es la Semana Santa, lo que le llaman la Pascua o lo que se denomina Pascua. Quisieron algo relacionado con eso. Sin embargo, bueno, yo como filósofo quería meter un poquito otro tipo de circunstancias, no fuera de la Pascua, pero sí que entablaron una actualidad. Creo que es algo que nos está faltando en la reflexión porque nos estamos, bajo una consideración muy estricta, nos estamos yendo por otros lados de lo que significaría, ¿no? Los tiempos que le llaman litúrgicos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue meter un poquito la cuestión de las redes sociales, ¿no? En nuestra actualidad, porque es un fenómeno, primer momento, es un fenómeno de nuestra propia actualidad. Entonces tiene un significado muy importante dentro de la sociedad, ¿no? Diría Bauman, en esta sociedad líquida en la que todo se nos escurre de las manos. Entonces las redes sociales están fungiendo de esta manera, ¿no? Nos están haciendo escaparnos de la realidad. Entonces el problema que sustentaba dentro de la conferencia era que las redes sociales como tal no son malas, en esencia son un buen fin, esencialmente son un bien a la sociedad. La aplicación que se les da es donde viene la cuestión y es donde nos está afectando realmente, ¿no? Dentro de una comunidad social, dentro de una célula social, es donde nos estamos alejando. Oye, ¿y cuánto tiempo te tardaste cuánto tiempo te tardaron en hacer la invitación para la conferencia? ¿Cuánto tiempo te tardaste en planearla? Y ¿hace cuánto tiempo te la pidieron? ¿Te dieron la invitación? Bueno, no me dieron mucho tiempo. Fue hace un mes aproximadamente y dice, bueno, en un mes haces muchas cosas, pero bueno, siempre las actividades como que no te ayudan, ¿no? Bastante. Entonces, afortunadamente la temática que abordé sí tenía plan con maña, ¿no? Es algo que ha habido en mi reflexión durante ya algo de tiempo, 2, 3 años quizá falta más tiempo para reflexionar bien a bien lo que este fenómeno representa en la actualidad, pero para la aplicación de una conferencia, digo, bueno, sí, yo creo que es muy poco tiempo agregado las actividades. Entonces, pues no puedo decir que fue el mes completo en el que me aventé a escribir la conferencia, porque generalmente no acostumbro a escribirlas. Generalmente me dedico a hacer la investigación, sustento con lo que es mi propia idea y posteriormente, bueno, ya cuando estoy en el panel, ya es que lo suelto todo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta vez no, esta vez quise cambiar la dinámica porque como venían puntos en cuestión entremezclados de lo que es religión, de lo que es redes sociales, de lo que es globalización, lo que es incluso política, una cuestión política, no podía como que dejarlo al aire y decir a ver si se me acuerdo, a ver si se me ocurre, tenía que escribirlo. Entonces, basado en eso, yo creo que fueron 2 semanas de estar directamente escribiendo, renombrando, rememorando toda la información, ¿no? Uh-huh. Y ¿crees que toda la gente entienda más o menos de lo que hablabas o sean temas un poquito más complicados para gente ya de una era diferente a la nuestra?
Pues ahí nos situamos en una problemática, bien lo dices, si está proclive a ser entendido por la audiencia, yo creo que a los filósofos nadie los entiende, son los primeros locos de la sociedad que se dedican a hacer una investigación de lo real, de las esencias, y entonces ahí es donde viene la primera problemática, porque la gente no está como que muy adecuada. Simplemente aquellas personas que están dedicadas a la parte académica, a la parte de la investigación, quizás estén más adecuadas a esto, son los fenómenos que realmente les interesan. Pero un público en general, pues no, es meterte con una barrera en la que te empiezan a decir cosas que a lo mejor no se adecúan a lo que puedes comprender, a lo que conoces. Entonces esa es una de las primeras problemáticas. Entonces, ese fue otro de los retos, el poder hacer un lenguaje adecuado, un poco sensible, no buscando que la gente acepte lo que yo estoy diciendo. Nunca ha sido como que mi propuesta es decir esta es la verdad y eso es lo que tiene que hacer. Mi trabajo como filósofo es generar una reflexión con base, ¿no? Con base en los sustentos de la realidad, de lo que nos acaece, ¿no? Basado quizá en partes históricas, porque al final de cuentas la humanidad es un desarrollo, la esencia humana es un desarrollo histórico que nos va marcando, eso es indubitable. Pero el otro sentido es proponerlo dentro de una realidad. Ya lo que se decía anteriormente sirve simplemente como principios, sirve como pautas y nos ayuda a comprender, pero no quiere decir que ya es la realidad actual. La realidad actual, como todo, es como una economía, fluye, entonces por lo mismo es cambiante, es evolutiva. Oye, ¿y has pensado en un futuro ya extremo, en un futuro en el que la humanidad llegue a tal grado a descontrolarse que ya esto de los celulares y de las redes sociales se vuelva tan arraigado y tan encallado en la humanidad que ya no se prohíba, ya no se vea mal, ya simplemente digan a cierto momento, casi a la hora de la comida, es momento para agarrar el celular y comenzar a poner a comunicarse con los lejanos, ya sea en una comida familiar o en una reunión de amigos. ¿Cómo te imaginas algo así con respecto a tus pensamientos, a lo que has leído? Que la humanidad llegue a tal grado de estupidez, vaya, en el que ya sea tan común. ¿Cómo podría ser esa situación? Bueno, voy a decir algo que decía Hegel, ¿no? Yo no estoy intentando como profetizar algo, pero ciertamente es parte de la naturaleza como pensar ese futuro incierto, ese futuro probable. Entonces, si me ha pasado por la mente la nueva generación, la siguiente generación después de esto, porque está pasando tan rápido que yo creo que el día de mañana ya podemos hablar de otra generación y hablamos de una posmodernidad, y es algo más complejo. Yo preveo una generación idiota, ¿no? En el sentido donde siempre el ser humano ha sido la tendencia a su propia autodestrucción. Por ejemplo, el arte lo ha previsto, ¿no? La cinematografía, por ejemplo, hemos visto que algunas de las películas, por ejemplo Terminator, ¿no? De allá de los años 80, es una propuesta en la que justamente las máquinas, aquí no hablamos tanto de la tecnología de redes sociales, se habla de las máquinas como tal, se habla en contra del hombre, al final de cuentas, que buscan la destrucción de la humanidad. De alguna manera no creo que funcione así, yo creo que el mismo hombre siempre va a accionar el botón para autodestruirse. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Si nos estamos autodestruyendo de alguna manera, es justamente con la privación de nuestro propio humanismo. ¿Qué es esto? Hoy en día hablar de humanismo es hablar de sentimentalismo, es hablar de una ética de probabilidades en la que no todos cabemos y al final de cuentas bajo las propuestas actuales, digamos habermasiana, una ética del consenso, yo creo que es lo más adecuado ahorita, es lo más análogo, es un justo medio que nos puede ayudar a visualizar un futuro pues menos dañino en cuestión de redes sociales. ¿Qué es esto? Pues el consenso significa la escucha, ¿no? Del otro. De alguna manera no es como lo menciona este filósofo alemán, pero sí es el tomar en cuenta al otro en la cuestión de la toma de decisiones de aquello que es bueno o es malo. Hoy en día las redes sociales, si nos vamos hacemos un estudio social y preguntamos, bueno, ¿a ti te gustan las redes sociales? La primera respuesta va a ser sí. Es una adecuada a nuestra nueva generación o a la cultura de nuestra actualidad. Pero es lo que mencionaba
hace rato, ¿no? No es lo mismo pensar que es bueno porque me satisface la jouissance de Lacan, es decir, un goce ahí metido directamente en el inconsciente con el que puedo ser yo, diferente, puedo ser un algo más, puedo ser un superhombre nietzscheano, pero solamente de una manera virtual. Entonces desde ahí, desde el goce, sí promueve una significación positiva, pero obviamente se queda en el rango de lo totalmente virtual. Entonces, ¿esto qué es lo que está provocando? Yo mencionaba en la conferencia, las redes sociales son una ironía en el sentido de que promueven, o debería ser, una propuesta para acercarnos, ¿no? Anteriormente de las redes sociales, el comunicarse con algún extranjero no era una cosa tan probable, a menos que se viajara, a menos que se tuviera un conocimiento de una persona extranjera. Hoy en día es más fácil, desde que empieza a generarse la internet, empieza a tener una función, empiezan a existir estos chats donde ya podías hablar con otras gentes de provincia, posteriormente te ibas más largo y con otras personas del mundo en general o de otros países. Entonces esto proponía una posibilidad de acercamiento a esa exterioridad, ¿no? A lo que está más allá de lo que conozco dentro de un círculo cultural. Pero posteriormente, como todo lo que es creado por lo humano es totalmente maleable, que es lo que se suscitó. El recuento de los daños es justamente que ya no es un acercamiento, nos acercamos simplemente desde la ironización. Propongo esta palabra desde el más sentido socrático, en el cual tratamos de sacar en el otro, bueno, en el tiempo de Sócrates era sacar una verdad, es sacar la verdad que tenemos en el interior. Hoy en día es sacar quizá la verdad que yo quiero escuchar. Solamente voy a tener una adecuación y un acercamiento con aquellas personas que acepten lo que yo digo, lo que yo propongo. Entonces ya no es un acercamiento, y desde el otro punto de vista virtual es justamente eso. Lo hago desde una red social donde realmente no sé si el que está hablando conmigo es así como me lo está proponiendo. Hace unos años el programa de MTV sacó un programa que se llama el Catfish. Catfish significa como el hostigador, el imitador. Ah, que era una persona ficticia, ¿no? Era una persona ficticia que lo hacían esto justamente en redes sociales para conocer personas. Pero la persona que tú conocías, supongamos yo me meto a este tipo de páginas y veo el perfil de una chica que me llama la atención, pone una foto, es llamativa, es según la idea que yo tengo de mi inclinación hacia una persona, para una cuestión sexual, para una cuestión afectiva. Empiezo a leer el panorama y obviamente qué es lo que busca la persona, ¿no? Que satisfaga las necesidades, no tanto el primer punto del encuentro hacia la afectividad no es buscar que el otro esté bien, sino buscar que yo esté bien. Entonces, y que me ubique, que me reconozca. Entonces, era lo que pasaba. Pasaban algunos meses en los que se daban citas por estas páginas de internet, por los chats, en los que pues yo me creía todo esto que mencionaba, y cuando ya concretaba una cita directamente, esto se dio mucho en Estados Unidos, podía ir directamente a otra región del país norteamericano y encontrarme con genuina la persona. Lo más curioso del caso es que lo primero que se fijaba la persona cuando llegaba y conocía al otro no era en que si realmente lo que le había dicho era real, sino la imagen que tenía. Si era una rubia de ojos azules, voluptuosa, voluminosa, y se encontraba con una chica chaparrita que a lo mejor no tenía tantos atributos, porque así es como lo denominamos. Yo creo que estéticamente no tiene mucho que ver, pero era lo primero que se fijaban y donde se frustraba ese conocimiento. Realmente no era el conocimiento de la persona como tal, en su esencia, en su personalidad, era justamente esa retribución de goce que no me daba la parte visual. En las redes sociales es justamente esto. Yo tengo comunicación y en muchos casos con gente que yo no conozco. O sea, realmente vamos a Facebook y podemos tener contactos de 100 contactos. Una persona promedio tiene 30 contactos que no son reales. Entonces, en estas circunstancias, ¿qué es lo que sucede, no? ¿A quién conoces? ¿A quién tienes? ¿Con quién te comunicas? Y empiezas a arrojar por las redes sociales todo lo que te gusta, todo lo que crees que a los demás les van a gustar, buscando que, vamos nuevamente a lo mismo, la retribución, esta jouissance, de este goce, likes,
me gusta. O sea, mientras yo vea que me están cayendo los likes, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Me voy a sentir completo. Las redes sociales están sacando esa incompletitud de la humanidad. De alguna manera yo lo considero, bajo el análisis psicoanalítico, que la persona por naturaleza es incompleta, y qué bueno, sería una obsesión, sería una aberración pensar que nacimos completos, que somos perfectos. Sin embargo, la tendencia va por allá. Sí, de eso nos da el perfeccionismo y el querer de descubrir, investigar y conocer. Efectivamente, y bueno, nadie es perfecto en su naturaleza. Por ejemplo, yo soy muy dado a fumar y voy a prender un cigarro. Seguramente me estoy matando poco a poco, pero bueno, al menos no lo hago virtualmente, lo hago. Pero no tienes prisa, ¿no? ¿Prisa de que de fumarme el cigarro? De morir. Pues no. Te mata lentamente, pero... Esclavo de ataúd, ¿no? Decían en la película de Constantine. Fíjate que yo antes tenía un gran defecto, era muy presumido también. Pero ahorita ya no, ahorita ya soy perfecto. La fortuna, ¿no? Yo solamente me he equivocado una vez, y la vez que me equivoqué fue cuando pensaba que me había equivocado, ¿no? Ah, órale. Yo también considero que hay cierta presunción de parte de los filósofos. Digo, pero eso no implica que no haya una situación. Fíjate que eso me da a pensar mucho, ya con mis hijos, ya me da a pensar mucho que uno trae unas ideas, uno trae un pensamiento como padre, como persona, ya que ya tienes muchos más años que ellos y sientes que pues, todo es lo que tú crees y lo que tú piensas, pues así es, ¿no? Lo vas modificando si tienes la capacidad un poquito de reflexionar y decir, bueno, esto me gusta, pero no significa que tenga que ser así o le tenga que gustar a mi hijo. En ciertos grados extremistas he llegado a pensar, bueno, cosas que no entiendo, cosas que por gusto no alcanzo a visualizar porque simplemente no me gusta, y no me detuve a pensar durante toda mi vida si estaba correcto o no, simplemente no me gustaba. Ya cuando tienes a tus hijos y tienes ciertos gustos, dices, ok, vamos a tratar de tirar todos mis pensamientos y mis recuerdos y mi razón a la basura, vamos a hacerlo a un lado, vamos a dejar la mesa limpia y a decir, mi hijo quiere esto, tiene esta inquietud, tiene este pensamiento, vamos a impulsarlo por ahí. Entonces, primero que nada tienes que quitarte todos tus pensamientos, todos tus gustos, tus ideologías, y ya después impulsarlo con gusto, porque él te va a preguntar de eso que tú siempre rechazabas y odiabas. Y al hacer esto, uno como padre dice, bueno, tengo que quitarme muchos tabúes y tonterías, comenzar de cero, y ahora vamos a verlo por ahí. Te lo ejemplifico. Llega mi hijo y dice, oye papi, yo quiero una tablet y quiero mis redes sociales. Entonces dices, ok, si está bien o está mal lo que yo estoy pensando, realmente quizá no me detuve a estar investigando y a sacar información de eso para saber si realmente tengo un buen criterio y estoy bien o estoy mal en pensarlo. Aquí está tu tablet, me quito todas mis ideas, aquí está tu tablet, aquí está tu internet, con la puerta abierta a todo el mundo. Entonces dices, bueno, ya a partir de ese pensamiento, tienes tu mente en blanco y comienzas a fabricar todas estas cosas y a pensar y a razonar todas estas cosas, dices, bueno, voy a comenzar a construir este conocimiento para mi hijo. Obviamente todo tiene peligros, todo tiene sus consecuencias o todo tiene sus fallas, entonces comienzas a pulirlas. Pero ya cuando te das cuenta dices, chanfles, no sé ni qué creé, no sé ni qué fue lo que hice. Si le dices a tu hijo, ok, aquí está la tablet, aquí están las redes sociales, aquí está todo, comienzas a meterle los seguros y a resguardar toda su seguridad, ¿no? Que programas antivirus, programas antiporno, que no entren a ciertas redes. Antidora, la exploradora. Ajá. Los amigos, estar viendo cómo están sus amigos y todo eso. Entonces comienzas a tener cierta actitud y cierta reforma en tu cabeza, porque pues, al principio tú dices, bueno, yo necesito Facebook. Yo ya tengo el Facebook, no necesito tantos amigos. Ya tengo tantos amigos, no necesito
hacerles caso o seguir su línea, porque resulta que tengo muchos amigos, pero no sigo su ideología. Que hacen tocadas y hacen reuniones por acá y bueno, no me baso a su ideología. Ok, ahora acepto su ideología, acepto sus planes, acepto el internet y llega el momento en el que te estás metiendo en un mundo que no sabes ni qué onda, en un carácter, en una posición de pensamiento que no sabes pues a dónde te va a llevar. Puedes tener seguridades, puedes saber a dónde ir, a dónde no ir, qué amistades aceptar, qué otras amistades no aceptar, pero es un mundo realmente desconocido. Esto es con mis hijos y si lo pensamos en general, por eso fue la pregunta que te hice, está demasiado complicado comenzar a pisar y a ver un mundo en el que no sabemos prácticamente a dónde vamos a ir a parar. Efectivamente, bueno, no sabemos dónde iba a ir a parar, pero si existe algo totalmente animal en el ser humano es el instinto de supervivencia, ¿no? Eso es lo correcto, tienes razón. Entonces, de alguna manera el hombre siempre, la cultura nos lo ha enseñado, la misma historia nos lo ha enseñado, el hombre siempre se ha ido adecuando. El problema de todo esto es, cuando se formula una ideología básicamente es la posesión o el intento de la posesión de la cultura que estamos viviendo. Porque quien la propone es fuerte de pensamiento, diría Marx. No, el que realmente es fuerte de pensamiento es el que va a guiar a los demás. Entonces, proponer una ideología es la posesión del efecto cultural del momento, o al menos como yo lo he intentado entender, basado justamente en el contexto actual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que nosotros podemos poseer la cultura, porque la cultura está proclamando una cuestión de sociedad, de comunidad, no soy solamente yo el que puedo poseer, ¿no? Sin embargo, tampoco es como dejarse llevar, dejarse arrastrar por la ola, porque justamente es ahí donde se va afectando. Cuando yo veo las redes sociales como la innovación a la que yo tengo que acceder por fuerza, pase lo que pase, dejo justamente este humanismo en el que yo veo una autoperfección en otro tipo de actividad, sino la actividad real para acceder a mi perfección son las redes sociales, en donde puedo ser ese yo que mencioné hace rato, que en la vida real no soy o no he podido llegar a ser. Llega un momento de frustración, como diría Soren Kierkegaard, ¿no? Se acuerda de la frustración, el no llegar a ser aquello que quería ser, el ser y el hacer, no el que yo soy y el que yo hago. En las redes sociales lo puedo hacer. Ahora bien, la cuestión de los hijos, bueno, sí va a existir este complejo de la defensa, ¿no? Los hijos cuando son pequeños, obviamente, pues son frágiles, ¿no? Entonces, pues la idea natural es de que los padres defienden, dan la vida por sus hijos. Entonces, meterse en el contexto de un adulto que hace un juicio y dice, no está tan bien, porque, por ejemplo, lo mencionaron, ¿no? Las redes sociales tienen acceso a la pornografía, ¿no? Pues para un niño de 10 años como que no está bien. Perdón la aseveración, pero yo no he conocido ningún varón, por muy tímido que sea, que no haya accedido alguna vez a la pornografía anteriormente. Al menos en mi tiempo eran las revistas y nos escondíamos en la secundaria para ir al puesto de periódicos a comprar. O sea, no va a ser como que un impedimento Yo nunca hice eso. A que no tuviste vida, a que no acceda a. Entonces, obviamente sí es necesario como que tener, que yo creo que es lo que se ha ido desvalorizando, ¿no? Hay que tener como que una concentración, una atención justamente al acceso a las redes sociales que tienen los niños, los menores, o incluso los jóvenes, ¿no? Aquí directamente, por ejemplo, en Cámara de Diputados, donde yo trabajo, una de las cuestiones a las que yo me dedico es el análisis estratégico en medios. Entonces, obviamente, todos los días es ver noticias, todos los días es analizarlas, todos los días es emitir un juicio con respecto a lo que se está suscitando. Quizá de manera política, de manera social, pero no está tan alejado de otras cuestiones como lo que, por ejemplo, pasa de manera general en nuestra sociedad, ¿no? Incidentes, accidentes, todo ese tipo de cosas. Noticias buenas, noticias malas. Entonces, uno de los puntos centrales que tenemos que visualizar ahorita es justamente la atención a la que damos. No es alejarlos, como lo mencionaba al principio, vuelvo con la misma tesis. Las redes sociales y la tecnología no son un mal
no para nuestra sociedad, sino el modo como nosotros le damos esa utilidad. No es decir, no te voy a dar acceso a un teléfono porque no puedes, no tienes la conciencia, no tienes la madurez. Esas son ridiculeces, ¿no?, sociales y estereotipos que no nos van a ayudar a salir adelante ni a entender la cuestión y la problemática. Lo que realmente es indicar. En nuestros tiempos, yo hablo de mí, ya no soy tan jovencito, no tenía celular, no había celulares todavía, y estaba esta realidad en la que tenías la oportunidad de salir a jugar al parque y tener convivencia con otros vecinos, con otros amigos que se acercaban al parque. Al final de cuentas, siempre hubo alguien que me estuviera cuidando, como decías tú. O sea, siempre va a haber peligro en alguna actividad que realicemos, pero no quiere decir, te voy a privar de hacerlo, porque finalmente no es por ahí. Si yo llego y protejo en exceso a una persona, a mi hijo, en el caso, yo no lo tengo, pero ¿qué es lo que va a pasar? Lo inutilizo. Finalmente lo privo de esa capacidad de crítica, de razonamiento en el que diga, pues me di cuenta. Es como el ejemplo de la estufa. El niño se acerca y se quema con la estufa. No voy a quitar la estufa, ni voy a quitar el gas, a lo mejor podría hacerlo, pero en algún momento va a estar prendido y el niño se va a acercar. Sí le puedo decir, pero tiene que tener una experiencia de, es como en los deportes, ¿no? Si no te caíste, si no te lastimaste, si no tuviste un incidente, definitivamente no entrenaste, ¿no? Porque es parte de eso. Y de ahí viene esa analogía de, con golpes, ¿no? Uno aprende, bueno, no lo veamos tan literal, sino en el sentido más estricto de yo sé lo que se siente, no yo sé lo que aplica, cuando realmente me pasó a mí, y eso obviamente lo combino un poquito con investigación, estudio, con las experiencias de otras personas. Eso es lo que nos va ayudando a conformar una psique más complementaria, digo, no completa. Lo menciono y no quito el dedo del renglón. Somos seres incompletos y es la fortuna de la existencia humana, ¿no? Es la facticidad por excelencia, la imperfección. Pero sí tienes que resetear tu mente y quitarte todos los tabúes y creencias para poder asesorar bien a cualquier persona con respecto a lo que quiere aprender. Y tanto tener la mente en blanco como llenarte de información. Muchas veces no estás con gusto en eso que quieres o eso que quiere aprender esta persona, pero bueno, en el caso de tu familiar o de tu hijo, de alguien que quieres aprender, dices, bueno, pues aprendo y después te enseño. Eso de aprender y esa decisión de decir, voy a poner mi mente en blanco, voy a comenzar a aprender y te voy a enseñar. Si pensabas que estaba mal agarrar el celular, si pensabas que estaba mal estar todo zombificado, si pensabas todo este tipo de cosas que ya se ve de las redes sociales que nos hacen estúpidos, pues tienes que quitarte ese pensamiento y decir, bueno, vamos a usarlo y hacerlo para algo productivo y algo que funcione. O sea, no es un aléjate de eso, es un vamos a aprender a controlarlo. Y ya no sería tan estúpida la idea. Podría tener un sustento, pero mira, aquí el paradigma que nosotros enfrentamos es, por ejemplo, la cuestión de la ley, ¿no? La ley, como diría Zizek con respecto a San Pablo, ¿no? San Pablo es una persona que se atribuye totalmente la aplicación de la ley, pero ¿qué es la existencia de la ley? Es justamente contrarrestar todos aquellos males que nos aplican dentro de la sociedad, pero no existiría la ley si no hubiera la antítesis, que es el actuar de manera contraria, ¿no?, a lo estipulado, justamente a esos tabúes que nos proponen. Por ejemplo, la moralidad, ¿no? La moralidad es un estatuto muy complejo en el sentido de que no aplica de una manera universal, por lo menos no en nuestra actualidad. Muchos van a saltar con esto que estoy mencionando, pero es una realidad. En Occidente como en Oriente no aplican la misma moralidad, ¿no? Entonces, sí podemos tener una experiencia y tratar de proporcionarla. Eso no está de más, de hecho es el intento y es la pretensión de los filósofos, tener una experiencia intelectiva y poderla proporcionar a los demás, aunque difícilmente se comprende. Entonces, aquí el detalle es volver a reelaborar una experiencia, tener una suspensión de juicio, muy fenomenológicamente hablando, ¿no? Tener una suspensión de juicio de toda la experiencia que yo he tenido. Primera, yo lo veo como una obsesión hacia lo imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es imposible liberarte de algo así. En segundo momento, siempre, en la constante de la ley es lo mismo la experiencia, siempre va a generar ese impulso, esa pulsión hacia la curiosidad. O sea, si yo te digo, no hagas esto, ¿por qué no lo voy a hacer? Yo quiero ver qué pasa, ¿no? Entonces,
por mucho que midamos consecuencias o le digamos al otro, si accionas el gatillo de ese revólver puedes matar a alguien, pues yo quiero saber qué es accionar ese gatillo de ese revólver. Digo, un ejemplo muy básico en mi vida, mi papá era cazador, ¿no? Mi papá ya cumple justamente 9 años en este mes de fallecido, tiene una colección de rifles, se iba de caza al norte y de pesca a Veracruz y Acapulco. Entonces siempre existió, si a mí me preguntas si a mí me gustan las armas, no me gustan las armas, no por el hecho o un título de pacifista, no va tanto por ese galardón, pero no soy de los que diría, pues me quiero comprar un arma, me quiero comprar un tanque, me quiero comprar una bazooka, no es de mucho mi interés ni tampoco tengo el dinero para eso, pero siempre tenía la curiosidad de agarrar los rifles de mi papá. Yo a mi papá está la figura, está la lacaniana, ¿no? Del significante y el significado le decía, ¿no? Esta figura paternal de un tótem, en el que cuando yo lo veía a mi papá que se iba de casa y agarraba sus rifles, a mí me provocaba cierta excitación. Lo estoy diciendo en el sentido psicoanalítico, no en el sentido puramente literal. Va por el sentido sexual, pero más de prominencia hacia el ego, ¿no? Entonces yo veía a mi padre con esta figura del cazador, que se iba directamente y regresaba con las cabezas de sus presas, que es algo que en la actualidad yo no diría yo quiero ser cazador con mi papá, pero siempre viene esta cuestión, ¿no? Aunque mi papá me decía, los rifles no se agarran, yo siempre quería. Dato curioso, 30 años antes de que yo le dijera a mi papá que me prestara un rifle para que yo lo probara, 30 años antes, él agarra por primera vez el rifle de su papá, de mi abuelo, se lo esconde, se va a un estanque, en una región despoblada, donde habían patos, era temporada de patos, agarra el rifle y dispara y mata a 30 patos. No era que mi papá quisiera ser cazador como su papá, sino que hizo algo que se le había negado, por lo cual se ve con este impulso de decir, yo tengo que efectuarlo, ¿no? Yo tengo que saber qué se siente. Entonces sí es complicado, por eso el hecho de decir que somos papás y vamos a estar atrás de nuestros hijos, pues es lo mismo, es una pauta, ¿no? Es un primer principio con los cuales nosotros nos movemos porque nos marca, pero de ahí que nosotros vamos a liberarlos de todas las ataduras y los peligros de la sociedad o de la realidad, de la naturaleza, eso es algo que a mi parecer es totalmente obsceno pensarlo en el más sentido puro de la palabra. No se puede, es una atribución al ego paternal de decir, yo voy a liberar a mis hijos, no se puede, pero sí. O sea, no está peleado con el tener cuidado, no sé si me explico, es una parte más humanista, fuera del psicoanálisis, es una parte más humanista del cuidado del yo, el cuidado del sí, cuidado de los otros, es algo más ver hacia la alteridad desde nuestros hijos, ¿no? Desde ahí empieza ese primer contacto con la sociedad, con la familia. Entonces, a propósito de eso, justamente es la atribución de las redes sociales en el sentido más negativo, es la negación de ese no yo, en el cual me convierto en algo que no soy, pero justamente me está quitando esa parte humanística en el que me proclamo como un autoprotector de mí mismo, pero al final de cuentas la producción de las circunstancias es alejarnos de esa autoproducción de uno mismo, de una autoprotección, sino es blindarnos en una antirrealidad. Entonces, de ahí viene la metáfora de Matrix. Las redes sociales son como Matrix, ¿no? Es estar inmerso en un mundo virtual que creemos real, pero cuando salimos a las calles decimos, no era así como lo pensaba, no era así como lo probaba. ¿Qué es lo que creemos? Creemos lo que vemos en las redes sociales, creemos lo que vemos en medios y finalmente, pues, cuando nos enfrentamos a la realidad en la sociedad, en la calle, nos damos cuenta que estábamos absortos en una realidad alterna. Creo que no pudiste haber sacado un mejor ejemplo que Matrix.